Hola queridos estudiantes, espero que todos y todas se encuentren muy bien. Bienvenidos al módulo audiovisual número 2 de Lenguaje y Comunicación. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, les tengo una pregunta. ¿Qué querrá decir el dicho camarón que se duerme se lo lleva la corriente? Quizás muchos de ustedes han escuchado a sus padres, tíos, primos decir este dicho, o quizás otros no. Es por esto que los invito a que puedan interpretar qué querrá decir camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Anota tu respuesta en tu cuaderno. Como retroalimentación y para recordar lo que hemos estado trabajando en las clases de lenguaje y comunicación, les comento que hemos estado viendo el género lírico, específicamente el poema, el cual es un texto que sirve para expresar emociones, ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Es importante que tengamos en consideración esto para trabajar lo que viene a continuación en la clase. Entonces, dicho lo anterior, podemos mencionar el objetivo de la clase del día de hoy, el cual es leer y analizar un poema para comprender su lenguaje figurado. Recuerda tener a mano todos tus materiales para poder desarrollar tu actividad, tu texto del estudiante, tu cuaderno y tus lápices. Bueno, queridos estudiantes, para dar inicio con la clase del día de hoy, es importante extraer algunas ideas o conceptos claves del objetivo que acabo de mencionar. Lo primero es preguntarles, ¿qué es el lenguaje figurado? Antes de mencionar lo que es, les voy a comentar, para introducir esto, que los poemas son textos literarios en los cuales un poeta o poetisa expresa sus sentimientos. Pero a veces estas emociones son tan intensas y profundas que las palabras comunes de nuestro idioma no son suficientes para expresar algo, ¿cierto? Por este motivo, es que el autor decide decir las cosas de otra forma. A esto se le llama lenguaje figurado. Por ejemplo, la personificación es una de las formas en la cual el poeta utiliza el lenguaje figurado y consiste en brindar características y emociones humanas a un objeto o animal. De esta forma, puede decir, el viento hacía bailar las hojas del árbol, como por ejemplo, ¿cierto? Para muchas personas, y quizás a ustedes también les pasa, o a mí o a algún familiar, lo más complejo de leer un poema es comprender el lenguaje figurado, en el cual se utiliza en la mayoría de los poemas. Recuerden que el lenguaje figurado es aquel que se utiliza con un significado distinto al habitual. Y nosotros en el habla cotidiana también usamos expresiones con sentido figurado. Por ejemplo, el que les dejé en la motivación, del camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿cierto? Esa expresión que usamos nosotros, y que hay muchas otras, representan expresiones con sentido figurado. ¿Ya? Entonces los poetas en sus poemas también utilizan el lenguaje figurado para así expresar sentimientos, emociones u otras cosas mediante el lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, ahora como ejemplo les traje el siguiente verso. La idea es que podamos pensar un poco a qué se refiere, ¿ya? Porque acá podemos identificar el lenguaje figurado. El verso es, el blanco algodón del cielo se mueve con el viento. ¿Qué podrá ser? ¿A qué apunta este verso? ¿A la nieve? ¿A las nubes? ¿O a los árboles? Pensemos un poquito. Voy a dar 3 segundos para que ustedes piensen un poco a qué apunta este verso. El lenguaje figurado, por supuesto. El blanco algodón del cielo se mueve con el viento. Muy bien, estoy seguro que pudieron llegar a la respuesta, pero como era un ejemplo, se los voy a decir yo. ¿Ya? Lo que apunta a este verso, el lenguaje figurado, es a las nubes, ¿cierto? Porque las nubes están en el cielo y se mueven con el viento, ¿ya? Pero en vez de decir las nubes, el autor dijo el blanco algodón, ¿ya? Lo cual hace una alusión a las nubes, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy en la clase sobre el lenguaje figurado. Interpretar, por supuesto, a partir de la lectura de un poema y también aprender más sobre el género lírico, ya específicamente el lenguaje figurado. Hola estudiantes, soy la profesora Consuelo.
¿Recuerdan que la profesora Daniela les habló del lenguaje figurado? Bueno, ahora vamos a interpretar el lenguaje figurado. El uso del lenguaje figurado es característico de los poemas. Por eso, es probable que te enfrentes a dificultades para interpretar los versos al leer los poemas, ya que este no posee un sentido literal, es decir, no expresa las ideas a través del significado exacto de las palabras, sino que aprovecha las relaciones de significado entre ellas para dar más expresividad a los mensajes. Ahora le mostraremos unos pasos para interpretar el lenguaje figurado. Nos basaremos en el poema La semilla dorada. En su camita de tierra descansaba la semilla dorada. Algunas gotitas de lluvia entraron a despertarla. El sol se acercó un poquito y le regaló su calor. La semilla rompió su traje, hizo fuerza y se estiró. Se asomó muy curiosa y el mundo descubrió. Así la semilla dorada en planta se convirtió. El primer paso es releer el poema y relacionarlo con el tema global, es decir, con la semilla dorada. El paso número 2 es analizar los versos y hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa que el sol le regaló su calor a la semilla? ¿O por qué rompió la semilla su traje? Pensemos en estas preguntas. Responda cada uno en su mente. Paso número 3. Asigna un sentido a los versos. Por ejemplo, en este verso, en su camita de tierra descansaba la semilla dorada. Podemos interpretar un estado de calma o de descanso. En este otro verso, algunas gotitas de la lluvia entraron a despertarla. Podemos interpretar un estado de desconcierto al haber sido despertada. Paso número 4. Evalúa si ahora puedes interpretar el sentido de los versos. Si no lo logras, relee los versos hasta darle un sentido. A continuación, te invito a abrir tu libro en la página 98 para leer el poema Receta para hacer un poema, de la escritora argentina Elsa Bornemann. Es importante que leas con fluidez y respetando la extensión de cada verso. Al final de cada verso, marca un tiempo de pausa con un golpe de palmas. Luego de haber leído el poema, los invito a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué emociones les transmitió el poema? Número 2. Mientras lo leían, ¿qué imágenes vinieron a su mente? Aquí tienen que dibujar las imágenes en las cuales ustedes pensaron mientras leían el poema. Y pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza para escribir? Es muy importante que puedan responder estas preguntas en su cuaderno. En la actividad que viene a continuación, los invito a leer nuevamente el poema Receta para hacer un poema, para así anotar el significado de cada estrofa completando el esquema que aparece en pantalla. Es importante tener en consideración el concepto y término que hemos estado trabajando en esta clase, que es el lenguaje figurado. Recuerden utilizar el paso a paso que les mencioné en este video con la profesora Natalia y Consuelo, para que así puedan interpretar lo que quiere decir y expresar el poeta en este poema. Los invito ahora a que puedan leer cada estrofa y anotar en un costado qué quiere decir o qué significa. Entonces, para concluir con lo trabajado en la clase del día de hoy, vamos a mencionar y destacar las 3 ideas claves. La primera es que la finalidad de un poema es poder comunicar, expresar emociones y sentimientos. Todo esto lo hace el poeta o poetisa mediante el poema. ¿Ya? Como segunda idea clave, es importante destacar el lenguaje figurado.
el cual expresa emociones o sentimientos utilizando un lenguaje distinto al habitual que utilizamos nosotros. Y como tercera idea importante es destacar la estrategia de lectura de interpretar el lenguaje figurado. Esta estrategia es importante utilizarla cada vez que leamos un poema, ya que nos va a llevar a comprender de mejor manera lo que quiere expresar el autor o poeta en cada uno de los poemas que podamos leer. Para ya finalizar con la clase del día de hoy, les recuerdo que me envíen su módulo trabajado y desarrollado a mi correo, para así yo poder ir revisando su actividad y, por supuesto, retroalimentar lo que realizaron. Les mando un gran abrazo, besitos, cuídense mucho y nos vemos en una próxima clase de lenguaje y comunicación. Que esté muy bien, chao.